y no como una justa posición, como hay algunas veces que se habla de federalismo. Entonces, ¿cuántos años tiene Argentina? Bueno, algunos van a decir que, bueno, desde el 25 de mayo de 1810, 200 años, pero no, Argentina tiene más de 500 años, porque nosotros somos Argentina como cultura, ¿eh? Antes que Estado somos cultura. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué digo eso? Porque ya en un poema, Martín del Barco Centenera, en 1612, en un poema, la nombra, ese poema, como la Argentina. Ya se llamaba Argentina en el 1600. Y después Ruy Díaz de Guzmán, un escritor y historiador nacido en Asunción del Paraguay, va a hacer la historia de la Argentina. O sea, como ustedes ven, la Argentina como tal tiene muchísimo tiempo. Se ha acrisolado y se ha fundido en experiencias históricas muy poderosas. De España lo que tenemos que agregar es que existieron dos momentos: la España de los Habsburgos, de los Austrias, de la cual devienen, después de los Reyes Católicos, lo que fueron Carlos V y Felipe II, que fueron los que consideraban a América las Españas, que fueron los que procedieron a crear las leyes de Indias, que fueron bueno, los que permitieron el casamiento de indígenas y, y españoles, que dieron ese impulso a esa España, digamos, con toda la potencia de su cultura. Y después viene una segunda etapa con España, que es el advenimiento de los Borbones. El advenimiento de los Borbones, que llega hasta hoy en día, o sea que el actual rey de España desciende de ahí, de los Borbones, es lo que transforman ya y pretenden transformar, porque vienen ya infectados con el liberalismo, a la Argentina y a todas sus posesiones en colonias que debían ser explotadas. Eso va a coincidir, ¿no es así?, en la etapa donde se hace la expulsión de los jesuitas en 1767. Luego va a ser la creación del virreinato del Río de la Plata, y la creación del virreinato del Río de la Plata va a dar lugar a la presencia de Pedro de Ceballos, un ejército, y además crea junto con los guaraníes un ejército que va a combatir contra los esclavistas bandeirantes. Estas historias, por ejemplo, bastante, digamos, mezcladas y muy poco, se encuentran en la película La Misión, que ustedes no sé si la habrán visto, pero es muy interesante porque da un panorama de esa guerra, que era la guerra de España en contra de Portugal y los ingleses, y acompañados por los guaraníes, ¿no? Ese va a ser la primera expresión del movimiento nacional. Es decir, una conducción, los cuadros auxiliares con los guaraníes y un pueblo organizado combatiendo por su libertad. Junto con, con Pedro de Ceballos va a venir a combatir también en esa época un hombre que después va a ser importante, que es Liniers. Liniers es el que poco tiempo después va a cobrar. Bueno, el ejército guaranítico es la primera expresión y además es del artiguismo, el origen del artiguismo. Y entre esas misiones, digamos, que se combaten, digamos, para lograr expulsar a los esclavistas, se encuentra una que para nosotros va a ser muy significativa, una de las misiones,
su nombre es Yapeyú. Esa fue una de las misiones. Como ven ustedes cómo se va enlazando ese ADN que yo les hablaba al principio. Bueno, en 1806 se produce la batalla de Trafalgar, donde es derrotada la Armada Invencible de España por parte de los ingleses, y ya los ingleses entonces, habiendo derrotado a la Armada Española, se van a aventurar por todo el mundo. Y ya en 1806 ya tenemos acá la primera invasión inglesa. En 1806 tenemos la primera invasión inglesa y en 1807 la segunda invasión inglesa. De la resistencia a esas invasiones se va a destacar Liniers, que vino, como les dije, a luchar contra los esclavistas y ahora lucha contra los ingleses, ¿no? ¿Y qué defendían en ese momento nuestra gente? Defendía la corona de España, defendía la corona de España, no defendía a Argentina libre, justa y soberana, no, defendía la corona de España y sus posiciones, y sus posesiones. ¿Y quiénes combatieron ahí en las invasiones inglesas? ¿Quiénes fueron figuras también, no digo señeras, pero sí importantes que lucharon en las invasiones inglesas? Hay uno que se llama Juan Manuel de Rosas, hay otro que se llama Manuel Belgrano, y hay otro que se llama Martín Miguel de Güemes. Es decir, ellos hicieron sus armas luchando contra los ingleses, ¿no? Y eran todos ellos jovencitos, ¿no? Totalmente jovencitos. Pero ya, como ustedes ven, cómo se va forjando un ejército nacional y cómo se va forjando eso. Bueno, esto es importante decirlo porque inmediatamente después de 1810 viene la Revolución de Mayo. Y la Revolución de Mayo también se hace en defensa de la corona de España. Porque en ese momento no había una vocación independentista, como a veces se quiere decir que la Revolución de Mayo ha sido la búsqueda de la independencia. No. Lo que sucedió que en España, al quedar preso el rey de España, como América depende de la corona de España, no de la península ibérica, se queda acéfala la conducción de América y se forman lo que se llaman las juntas. Las juntas se forman tanto en España como se fundan también en América, en varios lugares de América, ¿no? Venezuela, en Bolivia, en Argentina, se forman juntas de gobierno. El único combate que se da dentro de la política interna de la Junta es que los españoles, por ejemplo, quería seguir siendo el jefe, y los criollos dijeron, no, para un cacho queremos estar nosotros también. Y ese despelote es lo que lleva a todo el proceso de lo que conocemos como Revolución de Mayo. Lo que sí, ahí ya estaban presentes los gérmenes de lo que iba a ser el liberalismo, el absolutismo, el tradicionalismo. Por ejemplo, una vez que se constituye la primera junta, al poco tiempo se produce un levantamiento de los, podríamos decir, gente que vivía en las orillas, gente que vivía en las fincas, comandadas por Saavedra. En 1811 se produce el levantamiento porque se veía que la Junta quería ser manejada por aquellos ideas liberales y lo que quería el pueblo era una democracia social y no una democracia liberal. De alguna manera, o por lo menos lo que quería, no se olviden siempre la frase que había en ese entonces, viva el rey, muera el mal gobierno. No eran las rotas cadenas, era viva el rey, muera el mal gobierno, porque lo que importa a los pueblos es el buen gobierno. No, en ningún lado dice
que las monarquías sean mejores que las democracias o las democracias mejores que las aristocracias. Lo que se dice siempre es si todas esas formas de gobierno están o no al servicio del pueblo. Independiente, porque todas tienen sus defectos. La monarquía su defecto, la democracia su defecto, la aristocracia su defecto, pero si están a favor del pueblo o no, eso es lo que le interesa a la gente. De alguna manera, el juntismo es lo que se desarrolla y, ¿qué va a significar? Va a significar de que, bueno, finalmente se consolida una primera junta y se constituyen los ejércitos de liberación. Al primero que lo mandan, digamos, es en 1810 nomás, Belgrano lo mandan hacia el Paraguay, que la Junta de Paraguay reconozca el gobierno de Buenos Aires. Pero los gobiernos del Paraguay, de Asunción, no les gustaban los porteños. Porque no se olviden que fue Asunción la ciudad que terminó fundando Buenos Aires. Entonces la bronca de Asunción decían, los porteños de Buenos Aires son los que nos quieren mandar ahora. Y nosotros hemos sido los que hemos terminado fundando Buenos Aires. Porque esto es otra cosa que hay que decir. La mayor parte de las fundaciones la hicieron ya los criollos, no los españoles. Por eso acá el mestizaje fue muy grande. Le estoy hablando de Hernán Arias, porque Hernando Arias de Saavedra era un criollo. Y todos esos tipos ya eran de acá. No es como dicen. Aquí en América no hubo soldados, las misiones jesuíticas no tenían soldados. Eran caciques, indios y 2 o 3 sacerdotes. Y así se gobernaban en muchos lugares. Entonces, bueno, aparece finalmente, bueno, Belgrano es derrotado, pero logra, digamos, crear las condiciones para que Asunción se ponga en contra de la corona española. Después vamos a tener que lo ponen, después de Balcarce, lo ponen al mando en el Ejército Auxiliar del Perú, así se llama que viene acá al norte, el Ejército Nacional, lo ponen a Belgrano. Y como ustedes saben, después viene también como jefe del Ejército del Norte o del Auxiliar del Norte, San Martín. ¿Qué son esos ejércitos? De nuevo, es la conducción de una conducción patriota con cuadros auxiliares y pueblo organizado. Siempre el movimiento nacional aparece de esa manera y va a desaparecer cuando las cosas, digamos, no permiten la expresión de ese ser nacional. Tanto Belgrano como San Martín son los representantes de los ejércitos del Rosario. Esto es importante decirlo, ¿no? O sea, Belgrano nombra generala del ejército del Alto Perú, la nombra a la Virgen de la Merced. Y San Martín a la Virgen del Carmen. Es decir, ese es el ADN nuestro, el ADN de que la fe y la política no están separados, siempre van de la mano y de alguna manera se retroalimentan. La política en la fe y la fe en la política. Entonces, a veces no se menciona. Entonces, antes de cruzar San Martín, el ejército de los Andes hace y pide, junto con Belgrano, de que se declare la independencia. Porque si no se declaraba la independencia, iba a ser un ejército de bandidos el que iba a cruzar la cordillera. Entonces pide la definición en un momento terrible de la nación, se produce la declaración de la independencia y de alguna manera ese Congreso declara la independencia de las Provincias Unidas de América del Sur, no de Argentina, ni las Provincias Unidas de América del Sur. No nos olvidemos que todo el Alto Perú participó del Congreso de Tucumán. ¿Eh? O sea, estaban presentes. Todo eso era nuestro, digamos, entre comillas. Por eso es tan difícil separar a los